rasgo de la pintura del estuco o pintura original. Se llama pintura al fresco porque una vez húmedo, ahí nomás se hacía la pintura. En cambio, en el cuarto rescate veremos murales. Miren en la base, rojo índigo, crema sucio y azul cobalto. Representación, la sangre vertida por los indígenas. Recuerden que las iglesias coloniales son muy hermosas, pero a la vez un monumento a la esclavitud. Muchas veces arquitectos españoles o lugareños, pero la mano de obra era indígena y a base de azote. Ustedes saben las reducciones, cuando España ya dieron muerte al Inca en 1533, inmediatamente muerto Atahualpa no podían poner la imagen de un virrey, porque el indígena se sentiría desligado a la imagen paterna de un Inca. Francisco Pizarro la tenía clara. La monarquía absoluta era fatal, tomada a la cabeza el resto estaba desorientado. Entonces dieron muerte al Inca y esperaron 7 años para el primer virrey, recuerden, 1540. Y también dijeron, acá hay más de 11 millones de varones indígenas, desde el río Maule en Chile hasta los Pastos en Colombia, una sublevación y los exterminaban, ya que los ibéricos no llegaban ni a 5.000 de Extremadura, de España, la tierra de Francisco Pizarro, de Trujillo. Entonces dijeron, hay que diezmar a la población. Inmediatamente las reducciones fueron los trabajos forzados en minas y obrajes. Le dio resultado que en menos de 100 años, de 11 millones a 1.240.000, hubo un exterminio. Ante ese abuso hubo una orden creada en Guatemala por un español, viene como misionero, y se enteran de aquel abuso, llegarían inicialmente por la selva peruana a ubicarse y se oponían a su ingreso a Cajamarca los mismos franciscanos. De ingresar una nueva orden no les convenía, les iba a restar benefactores. Tuvo que invitarlos el mismo virrey conde de Castelar, que estuvo de tránsito en el virreinato. Cuando ellos llegaron ya vieron una iglesia primitiva con una enfermería de adobe. Con las lluvias constantes en algunos veranos se desploma parte de aquel templo y ven conveniente hacer un nuevo. Este, al igual que San Francisco, empieza en el año 1699, pero este toma menos tiempo, material y mano de obra que San Francisco, ya que San Francisco tiene 3 naves, central, epístola y del Evangelio. Es el primer requisito para ser elevada al rango de catedral. Como en Ayacucho pueden haber más de 30 iglesias, pero solamente una es elevada al rango de catedral, y eso se da por bula papal. ¿Bien? Señor, una pregunta. Sí. Siendo los incas tenían una organización militar muy avanzada y siendo guerreros, aguerridos, que habían conquistado a los duros huancas, los chancas. Claro, ¿cómo es que caen tan fácil y tan mansamente ante un pequeño grupo de españoles? Entonces, muy buena la pregunta. Otro hubiera sido la historia, a lo mejor si los españoles hubieran llegado en la época de Pachacute. Pero Huáscar y Atahualpa estaban en guerra civil. Valdemar Espinosa escribe: la causa principal de la caída del imperio fue el divisionismo interno, ya que los españoles a Cajamarca no llegarían solos. Desde Tumbes hasta Saña, hoy Tumbes, Piura y Lambayeque, agruparon a etnias que literalmente fueron arrasadas por Tupac Yupanqui. Más o menos 1450, en una avanzada hacia el norte, ya los incas habían invadido en el Valle del Mantaro a los huancas. Por poquito y se hablaría del Imperio Huari. Con Pachacute en 20 años se fueron hasta Los Pasos en Colombia. Entonces Chimúes, Lambayeques, Tallanes, Cañaris, Coyiques, Vicus los verían no como conquistadores sino como libertadores. Francisco Pizarro hizo lo mismo que haría Hernán Cortés en México contra los aztecas: divide y reinarás. 8 de noviembre en Saña su ascenso a la sierra y en Cajamarca el 15 de noviembre. Francisco Pizarro tenía, ojo, ya noticias de que Atahualpa estaba con un grupo de por lo menos 30.000 hombres. 12.000 o 10.000 eran de guerra, más de un tercio. Entonces dijo, no llegamos ni a 3.000 con los aliados. Contra aquel ejército, un enfrentamiento, la diferencia es abismal, vamos a morir en el intento. Lo único que quedaba era separar al Inca de su ejército. Al arribar a Cajamarca, Atahualpa estaba a poco más de una legua del centro. Hoy Baños del Inca en esa época era denominado Nina Yacu el lugar. Nina es fuego y Yacu es agua, por ley de vasos comunicantes los geysers. Ustedes han escuchado a lo mejor del apellido Nina Tanta, en quechua es pan caliente. Envía a Hernando de Soto, y al ver que Atahualpa no sale a recibirlo, considerándolo poca cosa, soberbio, no, era un monarca, envía a Hernando Pizarro con 20 jinetes, su hermano menor, el cronista. Cuando Atahualpa ya escucha el apellido Pizarro, sale pero a increparle acciones. No hubo una conversación amical. Voy mañana a Cajamarca a pedir cuentas de los saqueos producidos en las tierras de su padre Huaynacapu, y se quiere ver sorprendido. Hernando de Soto, estando sobre el caballo sigilosamente, se acerca y hace unas piruetas, y arremete tan cerca al Inca que el animal espumea, babea sobre Atahualpa. Pero este se queda parado frente al caballo como si fuese viejo domador, y algunos cortesanos retroceden. Y Atahualpa, diciendo, no quiero cobardes en mi imperio, los manda a flagelar en el acto. Cuando regresan los comisionados se orinaban de miedo. Más aún cuando Atahualpa le da la orden a su general Rumiñahui. Rumi, piedra, y Ñahui, ojos claros.
cerca a Cajamarca con el ejército, y esa misma noche saldrían con tambores de guerra y antorchas en forma provocativa. Al ver la acción, algunos soldados españoles entraron en pánico mayor. Disimuladamente, algunos de ellos se acercaban a Fray Vicente Valverde a confesarse. Dirían, esta será nuestra última noche. ¿Cómo ingresa el Inca? Solamente con civiles, mujeres, niños, ancianos. ¿Por Y un qué? grupo elitista, los orejones. Porque ya pues él estaba holgado, estaba prácticamente subestionando a los españoles. Subestimaba, pero, ojo, Atahualpa ya en el choque cultural cuando ingresa, ¿y dónde están estos? Están escondidos como roedores. Fray Vicente sale al escenario con el breviario humano, el resumen de los 66 libros. Herejes, ¿por qué cargan a un hombre como si fuese un santo? Hay un solo Dios y con este libro se comunica. Y que Atahualpa literalmente entiende la cosa, pide el breviario alfabético, coloca al oído, eso es lo que nos dijeron el segundo año conquista y virreinal. Hay que aclarar, el aceptar una posición religiosa es un proceso. De buenas a primeras, Atahualpa no podía aceptar la religión católica. This is my God, the sun, where is your God, me dijo un americano. Ese es mi Dios, el sol, Jorge le diría. Tú hablas de un Dios y no lo muestras. Ahí lo veo y lo siento todos los días. Cuando le increpan acciones que luego serían causales de juicio, 12. ¿Qué le dijeron al Inca? Eres un fratricida, has mandado matar a tu familia en Cusco. Incesto, no es posible que un Inca tome a su hermana por mujer. Poligamia, desorden sexual. Politeísmo, despilfarro, conspiración, tiranía, herejía, sacrificios de animales, blasfemia. Bueno, ni Montesinos tenía tanta culpa. Pisa el palito, rompe y la arroja. Y ahí Fray Vicente, según ellos, en una reacción se ve justificada su captura. Grita, blasfemia, perro rabioso, Santiago al Dios absuelvo. Estos herejes deben ser castigados. Fue el elemento sorpresa. Reducido el Inca, estuvo 8 meses, 10 días hasta colectar el tesoro. Hay que ubicarnos por favor más acá para que esté más cómodo. Por acá, por favor. Quisiera que tomen asiento. Tomen asiento por acá, en las dos filitas. Pero, disculpe que le haga una objeción. ¿No? En primer lugar, Atahualpa no era un tonto. Por lógica. Por eso les Se estoy supone, explicando que Atahualpa no era tonto. en primer lugar, se supone que él tenía ya conocimiento de la presencia de los españoles, porque él debe haber tenido su gente que le ha informado. Y ya sabía, porque acá dicen que los incas se quedaron sorprendidos al escuchar, al ver los caballos y al escuchar los fusiles, pero Atahualpa ya debe haber sabido que los españoles venían con fusiles, venían con caballos. Claro, en el caso de Atahualpa, pero los indígenas, y más aún que fueron civiles, hay una diferencia entre escuchar el estruendo... No hablo de los civiles que estaban ahí, Claro. sino de cómo es posible que Atahualpa se vaya a ese encuentro con civiles y no lleve a sus militares. Eso es lo raro. Bien, a ver, vamos por partes. Ya le comentaba que el día anterior comete el error Atahualpa de confiar en el general Rumiñahui. Entonces hubo una traición. Por No queda otra. Atahualpa no sabía que Rumiñahui quería gobernar el reino de Quito. Entonces la ocasión para Rumiñahui fue propicia. Si al día siguiente Atahualpa era tomado prisionero, o mejor si era ejecutado, no tenía obstáculo. ¿No? Claro. O sea, sin conocerse, Rumiñahui y Francisco Pizarro se hicieron un favor. ¿En qué sentido? Uno, al no bajar, se lo entrega al Inca. Y el otro, al capturar a Atahualpa, le deja el camino libre para el norte al general. O sería tal vez que Rumiñahui ya había acordado con Pizarro, No, ni siquiera pactaron porque ellos llegaron el 15 de noviembre de 1532. Y ese mismo día en Cajamarca, recién Atahualpa es conocido por Francisco Pizarro cuando ingresa. Los enviados fueron Hernando de Soto y Hernando Pizarro, cada uno con 20 hombres. Y lo único que le indica la referencia a Francisco Pizarro, estos ungazapas o barbudos, Maizahuilca, son un grupo de laganes y ladrones ordinarios. No hay que temer, suficientes son sogas para atarlos y lanzarlos al río. La versión que recibe Atahualpa días antes cuando envía a Maizahuilca a Zaña, y este retorna y le comenta a ella. Pero en el caso de Francisco Pizarro le comenta, este hombre es de poco trato, no va a aceptar el requerimiento, hay que estar preparados para todo. Se orinaban de miedo. Francisco Pizarro a lo mejor trataba de infundir valor sobre sus hombres de caballería, artillería, pero eso ya en el tercer viaje. Ustedes saben que ya se tenían noticias, tanto ellos como nosotros, desde padre de Huáscar y Atahualpa, Huaynacapa, del Huiracoche, el dios blanco salido de la espuma del mar. Ustedes saben que el primer viaje, ya le voy a narrar en forma detallada, fracasó, pueblo quemado. El segundo recordarán los 13 de la isla del Gallo, cuando Maizahuilca, ojo, allá en España, allá en Centroamérica,
Le comenta a la boca del hijo de un cacique: ustedes buscan oro al verle mostrar interés a Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pasando la Sierra de Panamá, lo que es ahora la cordillera de San Blas y el Golfo de Panamá, leguas al sur hay un imperio donde el oro abunda como la piedra. Se comía en vasijas de oro y plata y muchos de ellos se ataviaban, se vestían con oro. Francisco Pizarro le dice a Diego de Almagro: recluta a la gente para empezar la expedición y armar la empresa. El próximo socio, el vicario de Panamá, Hernando de Luque. Al primer viaje fracasaron a la deriva. El primero fue pueblo del hambre. Solamente continuaron de los 50, 80, 30 murieron, no encontraron ni dátiles, el apelo a los animales en sopa. El segundo pueblo quemado porque ahí Diego de Almagro pierde su vista por manos de una saeta y en venganza a eso mandó quemar el pueblo. Ustedes recordarán el segundo viaje a los 13 de la isla del Gallo. Salen 112 hombres, solamente llegan 50 hasta la isla San Andrés en Colombia. Hay que recordar que estas embarcaciones pues no eran el crucero del amor, eran embarcaciones con deficiencias. A ellos se suma la culebría, el escorbuto. ¿Saben por qué el escudo nacional del Perú tiene como representación del reino vegetal el árbol de la quina? Pues la quinina sirvió para combatir el paludismo. En Europa mató más de 10 millones de habitantes, lo que no haría ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial juntos. Para ya finalmente rebelarse, la gente le dijeron a Francisco Pizarro: continuar es una locura, nos ofreces oro, que tenemos 62 muertos, si quieres continuar hazlo solo. Impone su autoridad y le dice: Diego de Almagro, ve a Panamá, regresa con refuerzos de alimentos. Pero el sevillano Juan de Sarabia logra enviar una nota que esconde dentro del ovío de algodón, que descubre la mujer de Pedro de los Ríos. Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, indicando: no mandes más gente, estamos muriendo y no vemos el oro. Al enterarse de la nota en Panamá, llama al juez Juan Tafura, acompaña a Diego de Almagro a la isla. La orden es radical, no va más esta empresa. Francisco Pizarro tendrá que afrontar un juicio. Nunca afrontó el juicio, el dicho: el fin justifica los medios. Es ilógico, la corona española no iba a someter a juicio a un hombre que intentaba sacarlo de la debacle económica. Recuerden, España económicamente hablando estaba devastada. Llega la embarcación a la isla y todo el mundo corre a la orilla desesperados por alimentos. Al bajar la gente, Francisco Pizarro ve a Tafur y deduce la orden. 1 hora, 2 horas, ya por presión rompe el silencio, lo trata de persuadir. Entonces él finalmente rompe el silencio: si regreso a España solo me llevarán muerto. Desenvaina su espada, él era muy ducho, muy diestro, pero no para pelear. Traza con ella una raya en arena y los invita: los que regresen con Tafura a Panamá al norte estarán seguros pero sumidos en la pobreza. Los que continuemos al sur, les advierte, habrán dificultades, la recompensa será grande. Solo 13 cruzan la línea. La historia por la misa los tilda como los 13 de la isla del Gallo. Lo que apoyaba mucho es Pedro de Candia, quien animaba a la gente. Estos serían vistos como el Huiracocha, puede ser la leyenda de la isla Yampeye. Cocha Laguna, 3 siglos antes que llegara Francisco Pizarro, tenían en mente que Manco Cápac y Mamauto salieron de una gran cocha, caminaron muchos kilómetros sobre Guanacabre, plantaron una variedad de oro y se fundó el Imperio Inca y se acabó el cuento. Para algunos historiadores, pues los primeros 2-3 incas no pasarían de ser seres mitológicos. A partir de Inca Roca hay un asidero mal de gala. Pero Jorge, ¿por qué hombres de cabellera larga y rubia? Es posible que 700 años antes que llegara Cristóbal Colón lo hayan hecho los nórdicos. Ustedes saben, los vikingos tienen esa característica, noruegos, alemanes, hombres de cabellera larga y rubia. Al ver los caballos pensar en el centauro. Pedro de Candia lanza el estruendo con su arcabuz, el Iliapa, el hijo del trueno, lo que representaría para Europa Thor. El choque cultural fue desde un inicio. Ustedes saben, jóvenes, que lo físico España pudo desarrollar. Lo que estaba en mente ni lo entendían: el andaruto, el cabo de año, el pararaico, por son evangélicos, ¿no? Bueno, son cristianos, pero cuando cobran entrada se vuelven judíos. Pero a pesar de eso, en algunas comunidades saben que tienen que talar sus árboles en una llena, si no se pica la madera, si llueve en agosto, buen año para la agricultura, si la perdiz pone sus huevos a la orilla del río, época de sequía, y si busca los peñascos, época de lluvia. En una parte de la selva, cortarse el pelo, las uñas en el cuarto menguante si no se deforma. Un médico es científico, pero a muchos de ellos no les gusta operar en una llena. Mayor atracción y el paciente se viene de hemorragia. Toda leguminosa como la alfalfa fija nitrógeno que lo emplean para la papa. Eso lo sabe un ingeniero agrónomo, pero el campesino dice que tiene que haber rotación de cultivos para que la tierra no desgaste nutrientes. No le da una respuesta técnico-científica, sino empírica, pero muchas veces acierta más que un ingeniero agrónomo por la constante convivencia. Que España trajo elementos culturales nunca se ha negado: rueda, escritura, pólvora, pero no creemos que gente con taparrabo hace 3000 años en Cajamarca haya hecho un canal como Cumbemayo, que en unos tramos del canal, en 1 metro de largo, 2 milímetros de pendiente. Vaya a Cumbemayo, les van a hablar ley de laminar, de polaridad, ley de vasos comunicantes, sifón sometido a rozamiento. La máxima expresión de las matemáticas es la geometría. La más antigua es la aritmética. Contamos en sistema decimal porque tenemos 10 dedos en las manos. En la época del gran expansionista y arquitecto se hizo Pachacute. No me gusta tanto el monólogo, sino el diálogo. ¿Ustedes han visto alguna vez Pachacute, caballero? ¿Cuál es lo peculiar en Sacsayhuamán, Cusco? Las piedras, unas sobre otras. En el cuarto de rescate hay pasa de argamasa de unión.
arcilla. Ustedes van a Sacsayhuamán, Cusco, es cóncava y convexa, le llaman piedra, hembra y macho. El Sí, rompecabezas es tan perfecto que en el exactamente. intersticio de unión no hay un lugar donde pueden construir un alfiler. La línea de Nazca, cuando María Rech, la físico-matemático alemana, asocia la osa mayor con el mono desde una avioneta. Y los Nazca fueron aeronautas. La Una craneotomía, pregunta, sí me le enchapó el hueso. una pregunta. ¿Es realmente Pachacútec el que engrandeció el imperio o más bien fue su hijo? Él con Tupac Yupanqui, ya él fue claro, por lógica la base, tiene que haber un precedente para que alguien saque a luz. Porque siempre se Primero dice que estuvo acá, fue la Pachacútec, edificación, y ¿no? luego allá. Primero viene la base y de ahí ya viene lo físico, ¿cierto? Entonces, por lógica, no se le puede merecer a él solamente. Hubo un precedente ya. Porque Justamente se realmente habla de fue una su hijo consolidación. el que Los engrandeció el incas, imperio. eh, no serían tan creadores, pero sí perfeccionistas, ¿no? Recuerden que por la horticultura, cuando el hombre se vuelve sedentario, la cultura no es fruto de la casualidad. En cualquier punto del orbe, fenicios, mayas, aztecas, cuando el hombre bota una semilla y comienza a dar su fruto, esperar del cultivo a la cosecha, dejó de ser errante, seminómada y se vuelve sedentario. Y ahí donde pequeños grupos familiares forman las sociedades. Esas sociedades, para un mejor desarrollo de vida, se comienzan a organizar social, política, económica, se comienzan a delegar funciones. El hombre por necesidad forma su cultura en parte. Tengo frío, voy y compro una casaca. El hombre del precerámico tenía que matar un animal, sacar la piel y transformarla en un abrigo. Pero veo un cerro, pienso, mira, veo un árbol y pienso en leña o en mueble y no pienso en retribuir lo que haya tomado, deja de ser cultura. Entonces, cultura es el conglomerado de conocimiento. Civilización es aquel grupo humano que se beneficia de aquella cultura, ¿no? Pues ahora el periodo formativo no solamente en el Perú nos remonta a 3800. El ídolo más antiguo de Chavín era Anzón. Ahora hablamos de Caral, 5000 años, imagínense, nada que envidiar a los chinos de los egipcios. Mientras los chinos hacían una gran muralla, grandes ingenieros civiles, acá fueron grandes ingenieros hidráulicos. Aunque la finalidad del canal no era utilitaria, sino ceremonial. Esta edificación en 45 años, hoy en día se podría hacer en 3 o 4, pero ahora hay maquinaria. Miren la técnica de estofado o pan de oro, la diferencia con el pan de coco, pan y queso. Ahora, ¿en qué consiste? El cedro raspas, coloca la cola pez, esas son laminillas que se venden en cuadernillos de 100 hojas, más o menos 800 o $1000, de 10 por 15. Así como papel de cebolla, no se han visto en algunas Biblias. Y una página bien finita, se sienta con una plumilla. ¿De dónde reza el dicho? No todo lo que brilla es oro. El oro colectado en Cuarta Rescate, luego parte a Panamá y luego a Sevilla. Antes de llegar a Iberia, de las islas salían los piratas. Dijo un historiador que ellos tenían 100 años de perdón, ladrón que roba ladrón. Cuando van a los laboratorios de Inglaterra, 20 décadas, pues 2 siglos, dicen que raro, el oro comienza a perder su brillo. El oro no se corroe, sino que en algunas piezas más del 20-25% era cobre. Y esa aleación actualmente se hace con electricidad, electrólisis, electrolitos. ¿Por qué lo harían los antiguos por ahí? Esta es una edificación hecha con una roca de origen volcánico. Ustedes van al sur, Pumbemayo, o al norte, Otusco. Cajamarca está sentada sobre ese tipo de roca. La diferencia entre tallar la madera y la piedra se percuta. Hay un clásico ejemplo de sincretismo al filo en la manga. Dos peces que han desaparecido de nuestras aguas. Frente al Cuarto Rescate, el santuario de la Virgen de los Dolores. Hay un alto relieve de la última cena y como plato de fondo de Cuyo. Cuyo hubo en la última cena. Ese es el matiz indigenista. Miren, los atlantes en alegoría bíblica, Daniel y Apocalipsis, que sostienen la ira divina que será derramada sobre la humanidad pecadora. Entre los atlantes hay dos medallones. Uno de ellos es el escudo de la hora. Melchor, Gaspar y Baltasar y la estrella de Belén. Y debajo de los atlantes hay una inscripción de Génesis 28:16 en latín. Ciertamente Jehová está en este lugar. Saca los zapatos de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Recuerdan? Y debajo del segundo símbolo, cuando Cristo cumple su misión sobre la tierra, sobre esta base edificaré mi templo. Pedro. Recuerden los 4 evangelistas, cada uno con su función. Mateo, la reencarnación, Dios hecho hombre a sus pies. Marcos, la fortaleza, ustedes ven a un león ahí a sus pies. Lucas, el sacrificio, nunca olvidarse del sacrificio, ojo, no tenía que ser un animal casto puro, o sea, no un buey, sino el torete. Y el águila, la destreza. Ustedes han escuchado hablar de la trilogía Chavín. En el mundo animista el cielo representa la paternidad, mediante la lluvia fecunda la tierra y esta da su fruto. Amo Señor de los aires, el cóndor. En la tierra era el felino, el jaguar o el puma. También los mayas tenían como dios al felino para parecerse a tal y manso, atador, imagínense luego para masticar, cuando iban a guerrear sobre su cuerpo la piel del animal, supuestamente tener el espíritu guerrero. Una parte sugestiva. Y en el mundo subterráneo, en los egipcios era el cocodrilo, en los tumpis era el caimán, acá la anaconda, la Yakumama, o diosa de las aguas, la ¿Y serpiente. por qué la anaconda si no es de acá? En la selva peruana se tiene
Pero ellos casi no habían penetrado en la Claro, en el selva. caso de los incas, pero usted haciendo referencia a los chavín. Ah, los chavín. Sí, ellos tuvieron relación, la cultura caxa también tuvo relación por el este con los chachapoyas, de ahí viene la Pucatequil, por el norte con los cañaris, por el sur hasta Marca Huamachuco, y los conchucos, en la plaza de armas de Guará, Huacos Tripo de Caolín, con la serpiente bicéfala y el campato, eso es propio de la cultura cajamarca. Por el oeste con chimúes y lambayeque, recuerden que los herederos legítimos de los mochicas no fueron los chimúes, sino los lambayeque. Ellos emplearon bicromía, rojo, indio y crema sucio. En cambio, chimú, al igual que chavín, la monocromía. Ahí está con el típico cuchillo ceremonial del tumi. ¿Saben por qué se llama ese lugar? Está la Caíto Ciego, la presa, la ladera. Hace como 80 años hubo una enfermedad parecida al paludismo, la terciana. La gente comenzaba a tiritar y se bájame la tembladera. La cultura cajamarca todavía ha tenido como idioma el culia, que se ha hablado como hasta unos 170 años atrás. Hoy en día ya nada habla el culia. El doctor Fernando ¿Y por qué es que en Cajamarca el quechua no prendió? Porque se establecieron tardíamente, ¿no? Tupac Yupanqui el año 1462 sometió, a diferencia del sur, ustedes van por la plaza de armas de Huaraz, de Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco ya ni hablar, ¿no? La plaza de armas por el mercado de la gente son quechua hablantes. Pero el cañari es diferente, ese quechua del cañari, por ejemplo, acá nosotros decimos a la oveja huisha, huisha. Dentro de la yura huisha nos falta la llana huisha, entre la oveja blanca y la oveja negra. Pero no confundan Huisha con Usha. Usha es para espantar los malos espíritus. Ya se ha vuelto citadino. El indio Maita hizo muy famosa la frase Usha, Usha. Ah, sí. Pero en el sur le dicen Usha a la oveja. O sea, un quechua hablante cañari con un ayacuchano a veces no se entiende. Son dialectos, tipos de quechua. Es como Atabalib, el nombre de Atahualpa, ¿no? Una señora quechua hablante andaba muy linda me dijo, y el nombre más adelante Atahualpa, ¿qué se debe mejor? Porque Ato es zorro en quechua, Igualpa es gallina. Como que el zorro sigue a la gallina, coloquialmente hombre astuto. El zorro en los cuentos andinos es el representante de la astucia. Ajá, claro. El Perú el que no la tiene de Inga de Mandinga. Recuerden que Cajamarca no tiene fundación española, pero es la ciudad más españolizada. Por eso el dicho desde Namor hasta San Marcos hasta los burros son sargos. Ustedes recordarán las cumananas. Acá se establecieron sevillanos. Vienen para el carnaval, dicen que a toda la suegra la van a lanzar al mar. La mía no es tan cojuda, está aprendiendo a nadar. O dicen que para libertar el Perú, Bolívar cruzó los Andes a mulo. Lo que no cuenta la historia, como le dolía. Es rimado, pero era conocido como el trasero de hierro. Él cabalgaba horas tras horas. Muy enamorador. Él sufre la madre gente de Bolívar. Acá se enamoró de Chipita Ramírez, tía abuela en la Gloria Bamba de Bolívar, en Cajabamba. Ahí también está el Capulino, sacó a bailar a dama y dejó ahí su capa. Él cuando salía ya, estuvo acá el 13 y 17 de diciembre de 1823, reclutando gente para las tropas patriotas. Baja de su caballo y ante la cruz de piedra jura vengar la muerte de Atahualpa frente a España, lo cual cumple en Trujillo las tropas realistas contra las patriotas contra las realistas. Acá Cajamarca ha cumplido un rol muy importante en la historia del Perú, fue el único departamento creado por revolución, ¿no? Que Quirós Pita y Villanueva que también se inmolaron en la batalla de San Pablo, pero eso fue en 1882. Recuerden que muchos lo tildaron a... Recuerda el famoso Pita, cuando se firma la Miguel Iglesias, el Tratado de Ancón, ya estábamos cediendo pues Tarapacá y Arica, ¿no? Pero ya no había otra alternativa, ¿no? El grito de... ¿Quién fue? ¿Montalvo? Vamos para allá. Cero en historia. La sacristía salía el padre con Catulla, Manípulo, Estola. Hoy tenemos el Museo de Arte Religioso y del Mexicano Padre, retrato de los primeros prefectos generales de la orden. De ahí ascendía al púlpito. Entonces la gente como en el Sanedrín, así como en la sinagoga, campo libre, senta media luna en el piso. Ya luego desde el presbiterio cabeza de nada, pero el padre le daba la espalda a la feligresía. Ya por bula papal Juan 23 podía mirar a los feligreses y cambian de latín al idioma del país. A veces conocido Juan 23 de los papas nacionales. Y el papa bondadoso porque antes no podía ser canonizada la gente de color. Y él se atrevió a canonizar a Fray Martín de Porres. La recargada ornamentación. Ustedes saben que Martín Lutero, ese monje alemán, le dijo al papa de Simoleón en su cara, lo más ridículo es estar cobrando cupo para ir al cielo.
El hombre en sus 95 tesis, que las pegó a la parte de la iglesia católica, será salvado por fe, no por obra. Ah, si no te conviene ser propia iglesia. Y eso fue lo que hizo en Países Bajos. Se extiende por Alemania, Suiza, y al ver que la religión católica perdía adeptos, se contrataron a los mejores artistas medievales de la época. Rafael, Donatello, Leonardo, Jesús, la recargada ornamentación. Luego ya Cajamarca se convertiría en la cuna del mestizaje, no solamente en el aspecto étnico-facial, sino en costumbres. Llegaron, ¿ustedes han escuchado hablar de los catalanes? Ya, ustedes saben que los catalanes son muy trabajadores, pero también son los judíos peruanos, los chilicos. ¿Saben cómo se inventó el alambre? Dos chilicos jalando una moneda. Un chilico paseaba con su mujer por la ciudad y pasan por un chifa, a dos puertas por una pollería. La mujer insinuante le dice, ay mi amor, qué rico huele. Ah, si gusta volvemos a pasar. ¿Va a escuchar hablar del chotano, Mallorca? Dar posada al peregrino, no al cajamarquino, al chotano ni la mano. ¿Qué tal estuvo la fiesta en Chota? 2 muertos más o menos, 8 muertos, 10 muertos, estuvo buena. Benel, no me digas cuántos son, solo dime dónde están. Buena gente, pero se recruzan los chicotas. El delincuente acá no le tiene miedo a la policía por los derechos humanos, pero que lo agarre en la ronda a base de vinza que aplican la ley. Y algunas chotanas pelean como hombres. Una chotana se casa con un bambacho y tenían su hijito 6 años. El hombre ya cansado del trabajo y ve a su hijito llorando. Era lógico, le preguntó, no papito, ¿por qué lloras? Y el niño rompe en llanto a darle queja. Papá, mi mamá me ha pegado. Cojudo me pega a mí, no te va a pegar. Estas campanitas en el 2018 han cumplido 3 siglos, bronce, cobre con estaño. Recuerden que nosotros a Europa le habíamos llevado más de 20 siglos en orfebrería. Ellos recién conocieron la electroquímica en el siglo XVII. Que lamentablemente, los que llegaron con Francisco Pizarro, fue de lo peor. Gente salía en los suburbios. Una señora me dijo, hubieran llegado ingleses, portugueses, franceses. El problema, señora, no fue el país, fue el tipo de gente, ni siquiera de la clase media, obreros, carpinteros, zapateros. Fueron muchos salir los suburbios. ¿Ustedes recuerdan lo que hace como 50 años atrás hizo Fidel Castro con presos cubanos? En momentos de crisis quieren abandonar la isla. Mandó como 5.000 presos cubanos a Miami y en 20 años habían logrado parte de Miami. O sea, no nos duele tanto lo que se llevaron, sino lo que nos dejaron. Recuerden algo importante, pueblo que olvida su historia se condena a repetirla con todos sus errores. Cuando la crónica tiene el matiz occidental hay que tomarla con pinzas, porque el cronista escribió lo que vio, lo que le pareció, lo que le convenía. Basada en el republicano, en el Perú no se debería enseñar historia, cada gobernante le escribe a su manera. Hitler lo dijo, gano la guerra, escribiré la historia. Él había estado en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda ya prácticamente le dieron plena potestad. Esa persona, bueno, ustedes saben también que Pachacute es comparado con Julio César como expansionista, gente que se adelantó a su época. Hicieron una reforma, pero muy radical. Y hay que tomar en cuenta que también si los huancas, los chancas odiaban a los incas es porque había disconformidad social. Todos los pueblos conquistados los odiaban. Claro, porque todo pueblo quería autonomía en su gobierno y de eso se valieron Francisco Pizarro. Es que eran muy sanguinarios los incas. Bueno, como todos, ¿no? Atahualpa, antes de morir, se comenta como deseo final tomar la chicha de Moy en el cráneo de Atuk, su hermano, mandado en Chapare. Cuando mi hermano hizo el primer documental que llegó a la final Premio Nacional a la Cultura, ha escrito el término rescate en cine. Bueno, les aclaro, el que les habla es Jorge Reinerio Casanova Lichán. El autor es Jorge Arturo Casanova Lichán. Yo no soy el autor, sino es mi hermano. Con él somos coautores de un libro de interpretación histórica de los Petros de Pumbemayo. Ha escrito el término rescate y el término encuentro en signo de interrogación, porque en sí fue una emboscada. Lamentablemente Atahualpa traicionado, Claro. el norte Rumiñahui, indignado lanza la frase, usos son de la guerra y el amor, vencer o ser vencido, ya no podía hacer nada. Calcuchima llora de impotencia cuando ingresa y lo ve al Inca en esa condición y le dice si hubiera estado presente esto no habría ocurrido. Miren cómo lamentablemente los contrafuertes se vienen afectando por los líquidos. Eso es formado del alga y el hongo. Eso tiene raíz y se abre paso entre los poros. Al aumentar el volumen crea el desprendimiento de pequeñas partículas. Hace unos años atrás lo sufría Trujillo con la Estatua de la Libertad. Hay problemas, miren acá, fenolitos, clorolitos, piroxenos, acumulación de sales, espacios vacíos. En una parte para desaparecer el musgo han hecho raspado, un cuche de mesa. Carlos Cano recomienda en el cuarto rescate, luego del mapeo, sacar todos los bloques y por lo menos un día colocar en agua destilada. Carlos Cano tiene la autorización del caso. Ese cusqueño fue uno de los restauradores de la pirámide que en Egipto.
Una vez devastada, Hiroshima y Nagasaki, 1945, 13 años después, 1958, llegaron al Perú a ver recursos del periodo formativo. La expedición japonesa a la América Nuclear, dirigida en esa época por el fallecido Kazuo Terada, ahora el doctor Yoshionuki Seki, llegaron a hacer estudios en Cajamarca y Huacaloma, la pintura mural más antigua en la zona andina, a 2 kilómetros al este. Y también, bueno, el primero fue el Kotosh, el templo de la mano en Huánuco. Y acá llegaron por Cunturhuasi, a 2 horas y media de Cajamarca, una de sus 13 provincias de San Pablo. Y del pueblo a 2 kilómetros está el centro ceremonial, Casa del Cóndor. Ahora veremos algunos trabajos, réplicas, pero en su mismo material, oro de 22 quilates. Los huacos retratos. Saben que en la cerámica cada pueblo se ha caracterizado por algunas, de repente en el norte más se abocaron en los huacos retratos las diversas etnias, estado de ánimo o algunas enfermedades a ser descritas. Por acá. O sea, lo que marcó un hito de civilización en Europa de escritura acá fue la cerámica. Estos dos personajes, al centro y el de la derecha, están entrando en trance. Son dos agoreros, lo que llamaron luego los españoles hechiceros, los brujos, ¿no? Vienen a ser los consultores en el antiguo. Este personaje ya los ojos muy desorbitados, podría ser un antifaz de repente, porque normalmente ellos van por Piura y tienen esas características como tiroides, los ojos un poquito salidos. Es una característica siempre de la gente de Catacaos. Cuando dieron a beber en esas vasijas a los españoles, en baños del Inca, lo tomaron a mal. Acá no hay pornografía, esa es una deformación del erotismo. Ahora hubieron aberraciones, así como en Europa con chanchas, acá con auquenios. O sea, la óptica, por eso Atahualpa estaba siendo sometido a un juicio sumario por cosas que acá se tomaban como algo natural. Cuando ha ido Posmuso, Roger Rabines, Caos Mandoy, su aporte ha sido importante. Allá en Cumbemayo, algunos arqueólogos, los sociólogos o lingüistas le aclaran sin especular y sin enojarse, porque normalmente te trata de ver qué te expresa una imagen muda, ¿no? Entonces le dijeron, una cosa es lo que quiso representar el hombre hace 3000 años y una cosa muy diferente es cómo le interpreta el hombre del siglo XXI. Son dos concepciones ideológicas muy diferentes, ¿no? Miren, acá me decía un médico, acá hay un problema, Jorge, de parálisis facial. Si ustedes se percaten, la parte facial izquierda está un poquito alicaída. Este es el caolín. Solamente 2 culturas en el mundo emplearon el caolín, que fueron los chinos para la loza china y la cultura caxa. Es como el sílice, hasta más de 1200 grados de cocción. Es para el vidrio, ¿no? Acá eso es para la confección de la cerámica, sí, ya sea utilitaria o ceremonial. Mayormente cuando tenían grabados función ceremonial, cuando no de homenaje, ¿no? Para servir alimento, agua. Acá hay un problema, miren, en los huecos retratos de elefantiasis. Acá tenemos información de algunos de los tumores o niños que nacen así. No sé si han visto de elefantiasis, los ojos redonditos, son voluminosos, ¿sabes? Son gente grande, pero no son fuertes. Incluso al hablar, o sus bracitos parecen los niños de 10, 12 años. A veces en forma parcial, extremidades superiores y luego a veces en forma general. Y acá tenemos otro problema de edad. Saben que hubo producción del sexo anal para evitar el crecimiento poblacional. Ahí comenzaría la difusión de la enfermedad tropical o venérea. Este es un problema de edad. Si ustedes se percatan, siempre esos niños tienen esa misma característica, la parte de los pómulos un poquito más anchas, ¿no? Cuando se unen dos hermanos, no digo que sea la única causa, sino una de las causas. ¿Ustedes saben por qué los que cargaban a los incas, que eran 2 filas de 20, en cada fila, cada cierta distancia se formaban por cuadrilla, eran tildados de orejones? He visto damas con pendientes hasta de 15 gramos. Ustedes van a Zipán, la Mayeque, las argollas parecen las tuercas de un Volvo, son de 80 a 110 gramos. Ese peso pendiendo del óvulo hacía crecer 1 o 2 centímetros. Como en la cultura de las cabezas largas, los paracas siendo bebés se entabliaban y deformaban. O en el Tíbet, las mujeres sus argollas cuello de gil. Recuerden que el atavío en el antiguo Perú era porque era símbolo de pureza. Atahualpa no ofreció en el cuarto rescate, él fue coaccionado, el conocedor que le iban a someter a un juicio sumario. Él no le dijo a los españoles, si ustedes me dejan libre, les voy a llenar el ambiente con piezas de oro y plata. Porque en el antiguo Perú esa era función mágico-religiosa. Oro, plata, día, noche, sol, luna. Y en Europa había otra óptica y ese metal se había transformado en moneda. Un señor curiosamente me dice, Jorge, ¿y esto a cuánto equivale hoy en día?
La devaluación no ha llegado ni a un 6%, fácil. Una onza, 32 gramos, 22 quilates, $1.200, 4 por 3, 12.470 millones de dólares. Por hoy creo el 30% de la debe estar natural. Y sin embargo, cuando mi hermano escribe el término de rescate, porque no se dio el rescate. Una persona es plagiada, pide una cierta cantidad por su libertad y al entregar queda libre, liberar y rescatar. Lo anecdótico fue de los 24, 11 votan a favor de que no muera y 3 en contra. El Inca fue ejecutado por un voto. Todos no estuvieron de acuerdo con la injusta. Este es Punturhuasi, ustedes verán que de manos garras. Me parece un decapitado. ¿Es real? Sí, no. Esta es una fibra de vidrio. Ah, ya. La real está allá en Punturhuasi, en San Pablo. Estas son, ojo, copias, pero en el mismo tipo de material, de 22 quilates. Estas son pequeñas a las de las mochicas, las otras son casi el doble de tamaño y el triple de peso. Estas deben estar entre 35 y 38 gramos. Las otras pasan los 100 gramos. El atavío del Inca se supone más de 1,5 kilos, entre pectoral, orejera. Solamente el trono eran 83 kilos. ¿1,5 kilos de oro? Sí, lo que llevaba puesto. La mascaipacha, la borla colorada, era de cochinilla seca, que estaba adornada con plumas de aves exóticas, corequenque, guacamayo. Acá esto estuvo adaptado hace unos años para museo médico, habían rodetes, tubos de ensayo, forceps. Una mujer que daba luz hasta inicio del siglo pasado no la atendía un ginecólogo o un obstetra, sino una comadrona. Partera de la parte. El doctor Usted me dice, mi tío, el boticario Jorge, se iban y, doctor, quiero una terramicina. Date tu vueltita, 20 minutos se lo preparo. Doctor, tengo afección respiratoria, no había sinotap. El chinchimalín, trae tu termo y ya te preparo, o tus comprimidos. No había la metformina, ¿no? El andacushman para la diabetes, o sea, ellos se preparaban algunas cositas. Era el boticario. Así era. Porque ahora te vas a una tetricitina, 2 minutos estás afuera. Miren, debajo del cimborrio, los ángeles con las alas hacia arriba, que era aptitud de recepción del Espíritu Santo para elevar las almas de los que fallecían. En este corredor, pacientes comunes de acá desahuciados. Y acá estaba el quirófano, desde aquí realizaban las intervenciones quirúrgicas. Una señora que, en forma despectiva, me dijo, Jorge, yo trabajo, soy comerciante a gran escala, traigo en gamarra, traigo mis containers de China. Allá niñitos, los chinitos de 8 o 10 años, ensamblando relojes. Y acá en el Perú no hacemos ni agujas. En el Perú no hacemos ni agujas. Vengan para acá, señor. Cuando damos una apreciación, hay que tener base. No vamos a quedar mal parados. Hace 3.000 años más o menos, señor, hemos confeccionado en el Perú agujas de huesos de aves guaneras, alfileres, piruros, silbadores, cucharas de cobre. Esto es para que la rueca, ojo, el hilado no se vaya a correr. ¿Saben cómo los chinos, al igual que los caxas, no emplearon el tenedor ni el cuchillo para la comida? Como cubierto, porque es un arma. Es con palito, ¿no? Con cucharitas. Y estos son elementos bioenergéticos. ¿Ustedes saben que ahora a los niños cuando nacen le colocan el guairuro para evitar los OG? El verde es para la salud, el rosado para el amor, el blanco para ahuyentar la mala vibra y el blanco para la paz. O sea, bionaturopatología. Como hay gente que va y se abraza a un árbol o a una piedra. La antigüedad puede darla de dos formas. En un centro arqueológico por asociación. Miren, ustedes han visitado una de Huacaloma, han ido a Chavín, 7 por 7, 49 por 49, la plaza cuadrangular hundida y el centro y sumidero. 7 por 2, 14, el número de graderío de la primera a la segunda plataforma. 7 por 3, 21, el número de hilera del mal llamado castillo. Y el personaje típico en Guarín, nariz achatada, boca ancha y ojo desorbitado. Hay que diferenciar el sacerdote del guardián. El otro tenía figura dentada, antropomorfa. Cuando iban a guerrear les comentaba, ¿no? Es como me dijo un psicólogo, Jorge, como si a un niño le pusieras una capa de Superman, se le quiere lanzar de la ventana. La sugestión. Y el C14, nosotros los animales y las plantas tenemos un elemento que es el carbono. Cuando uno muere comienza a perder menos carbono, mayor antigüedad. Atahualpa fue sentenciado a la hoguera, pero 3 días antes le conmutan por estrangulamiento. ¿Cómo muere finalmente Atahualpa? Garrote, ¿miren qué consiste? Un madero a su espalda. Él atado de pies y manos al mismo, no puede moverse. A la altura del cuello y la parte hueca pasa la soga y gira el torniquete del verdugo. No lo mata la asfixia, sino que el tabique termina en púa, y eso se incrusta debajo del atlas, en la apófisis frontis, la segunda vértebra de las 7 cervicales. Lo desmaya, entrega el cuerpo bajo la condición de que lo desapareciera para imponer un nuevo orden.
El protocolo a seguir era la momificación, repito, extracción de cerebro por fosas nasales, víscera por el ano, y colocar en solución salina unos días para que se adhiera la piel al hueso y óxido de hierro. Cuauhtémoc, Tutankamón, Ramsés, recuerden, los egipcios, los aztecas momificaban a sus señores y los colocaban en cúbito dorsal o paradito. Pero acá Paracas, necrópolis, posición fetal. La concepción, como llegaba este mundo a la autospacha, igual que la momia, la lama de Paco Pablo. ¿Has escuchado hablar de la lama de la Paco? La equipa, gracias a la baja temperatura. Acá se tiene en un 80% si es el cráneo más pronunciado de un varón, pero ella era una mujer con un cráneo bastante pronunciado, la cabezona. Fue una mujer muy inteligente. La mujer ha cumplido un rol muy importante en el antiguo Perú. Ustedes han escuchado hablar acá en el norte, la dama de los tatuajes, o la señora de San José de Moro, en Chepén, que servía icor, no licor, icor, la sangre sacrificada en honor a Zipán. La mujer cumplió un rol muy importante, como la chotana. Allá las mujeres van a trabajar y el marido se queda con los quehaceres de la casa cuidando a los niños. La chotana trabajaba como banquera, va al trabajo del hombre preparando. 2 de la tarde llega a casa y el marido atento para darle su comida, ¿no? Mi amorcito, ¿te sirvo? Para nada. Miren, señores, cuando le preguntamos al director del Museo Bruno Walter Alba, hoy de tumbas reales en la Mayeque, ¿y por qué le mutilaban los pies a la doncella y al guardián? Para él, como antropólogo, una museóloga, para que no escapara. Ustedes saben que ahora es multidisciplinario, no porque sea un complejo arqueológico, solamente la descripción compete al arqueólogo. Tiene que llevar un sociólogo, un etnógrafo, un psicólogo, para que le dé en mente, ojo, ¿por qué un sociólogo? Para que le diga qué tuvo en mente ese grupo humano para haber hecho ese tipo de obra. ¿Por qué construyeron las pirámides? Hay una asociación con otras culturas, ¿sabes? Ya le vamos a leer el cuarto rescate, que la llevaron por reliquias. Miren, esta dama, una niñita ayer le dijo a su hermanito, a veces no comían dulces. Se percatan, está intacta. Este collarcito refaccionado lo tienen ahí. 22 quilates. A propósito, traje a un amigo, César, un orfebre al lado del cuarto rescate. Le digo, ¿te harías un trabajo de esto? Que Jorge, con molde. No hay molde, le digo, cada pieza que tiene el mismo tamaño y forma es hecho una por una. Jorge, parece muy hecho por igual. La simetría es perfecta, yo no haría un trabajo de eso. Parece hecho por extraterrestre. Muchos se enojaban, María Reich, cuando hablaban de extraterrestre, porque para ellas es restarle mérito al poblador andino, al poblador del antiguo Perú. Ustedes han escuchado hablar que en estos desastres naturales que han habido en el Perú, no ha habido puente ni evidencia inca que haya sido destruido. Machu Picchu, te digo, torrencialmente, por el sistema de canaletas que tiene, 5 minutos y parece que no hubiera pasado el agua. Sorprendente, los antiguos peruanos. Ustedes han escuchado hablar de la textilería Paracas, 28 a 32 micras, casi como el pelaje de un recién nacido, de un humano. Estas ya son ofrendas funerarias. Como el 1 y 2 de noviembre, lo que le gustó al difunto en vida, le preparan. ¿Ustedes saben que el cementerio de Cajamarca es muy famoso? No porque ahí la gente se muere por ir, sino que es famoso. Le colocaron chicharrón con mote, cecina, chile. Es como una feria que le colocan al difuntito. Es como ahora, miren, el sincretismo, al pasar un puente, un túnel, una iglesia, retienen la respiración, cierran los ojos, piden su deseo. O van a baños del Inca en el Inti Pu, que hay monedas, ¿sabes? De 1, 2, 5 soles. La gente retiene la respiración y lanza una moneda y pide su deseo. En sí, al que se le cumple el deseo es al posero, ¿no? Todos los sábados que se limpian se llevan todas las monedas. Si ustedes ven esos conglomerados de material, acá a 2.850 metros sobre el nivel del mar, frente a las ventanillas de Otusco, hay amonites, espóndilos, caracoles fragmentados, algunos intactos. ¿Qué hacen elementos del fondo marino a más de 2.500 sobre el nivel del mar? Cajamarca fue parte del mar. Para un geólogo, unas capas caen y otras se elevan. Cuando hubo el levantamiento de capas tectónicas, elevaron a la superficie elementos del fondo marino. Pasa el tiempo, pierde el resto orgánico y se cambia por mineral, siempre y cuando el cambio brusco de temperatura no fragmentar estos elementos. Respuesta para un geólogo. Pero para un idealista que menciona la Biblia, el diluvio universal, que al descender las aguas, esos elementos quedaron en las altas montañas. Siempre doy más teorías porque en un grupo de turistas tenemos algo muy heterogéneo. Recuerden que idealismo y materialismo son líneas paralelas. No se van a poner de acuerdo jamás, exceptuados geólogos que crean en Dios. ¿No? O sea, Cajamarca como región, Tacna Tumes tiene la cadena occidental. ¿Saben por qué le puso en latín Raimondi Divortium Aquarium? Al llover se bifurcan las aguas. Acá Trasandinos, Yunga y Quechua Marítima. La única excepción en el Perú
donde las aguas conectadas de los valles interandinos vayan al Pacífico, es el río Santa. Recorre 180 kilómetros y corta la cadena occidental dividiendo Ancash de la Libertad. ¿Y por qué dijo Raimondi el Perú es un papel ajado, arrugado? En el Perú tenemos todos los accidentes geográficos, istmos, páramos, mesetas, valles, quebradas, desiertos, polo occidental, que gracias a ello en el Perú no se pueden dar esos monstruos como el Catrina, el Luis, el Irma, el María. Escuché hablar en New Orleans, Cuba, Florida. Imagínense una licuadora, 200, 300 metros a la redonda, 230 kilómetros por hora. Esos techos los haría volar, solo los partiría. En el Perú no pueden haber ese tipo de fenómenos, por lo accidentada de la geografía. ¿Ustedes saben por qué mayormente los huracanes tienen nombre de mujer, no? Cuando pasan se llevan tu casa, tu carro, tu cuenta, tu... No, broma, no. No dicen que un hombre soltero es un animal incompleto y casado un completo animal. Un niño de 7 años le dice a su papá, papá, ¿qué hijito? ¿Y por qué te casaste con mi mamá? Todavía preguntas, carajo. Miren, el tótem en la parte oeste, en la primera plataforma, con 2 alfileres, la creencia en la inmortalidad. Ya les comentaba una mujer con un cráneo muy pronunciado. Un señor me dijo, parece un extraterrestre. Tiene la obsidiana, puntas proyectil para niños, una habilidad para la caza y para la pesca sorprendente. Se ha tenido un concepto errado que el hombre del precerámico es solamente la consumidora de la naturaleza, colector, cazador. No, el hombre nace con el arte y la religión. Y alguna vez alguien dijo Cajamarca, cuna de artistas, no solamente plástico, Luis Abanto Morales, los hermanos Añarto. ¿Recuerdan el misterio del Inca? Una cajamarquina, y la Imaxuma, que significa la más hermosa. Soy la emperatriz Chávarri. Cuando era niña imitaba a las aves con su voz. Llegó a 5.5 octavas. En Nueva York, en un ambiente herméticamente cerrado, sobre una mesa de vidrio colocaron unas copas. La voz era tan aguda que vibraban y se caían. Se rompió un espejo. Ella filmó una película con Charlton Heston, el misterio del Inca. Y Charlton Heston es el de Ben-Hur, el de Moisés. Acá él vino a Cajamarca, vino al Perú. Y recientemente los Transformers Inca, y hay una asociación que y el astro Michael Collins y Edwin Aldrin, uno de ellos regresó medio rayado, 20 de julio del 69, ¿no? Dice que había encontrado pisadas, ¿no? Como dicen que había encontrado vestigios de bomba atómica en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero es contraproducente, ya ese es un tema pues que de nunca acabar. Pero que seamos los únicos pobladores del universo está un poquito difícil de creer. ¿Ustedes saben por qué representaba en Centroamérica el ave de fuego, no? Lo materializaban el volcán. O sea, en el mundo animista también, ellos rendían culto. El 22 de abril, día de la Pachamama, el Tincachi, en Ayacucho, las alpacas abren el vientre, sacan el hígado y comienzan a rociar. Cuando estuve con la ruta que sale el Banco Argentino, graciosamente me dijo el historiador español, Jorge, pues hombre, hay que entender que mueren unas culturas para dar paz a otras. Amigo, no se ofenda, pero están haciendo un mismo imagen cuando fueron de con los moros. Graciosamente ustedes dicen que cuando los moros arribaron, ya ustedes los invadieron, pero ustedes a nosotros los conquistaron. Se conquista con amor, la invasión consiste en que a costa de todo uno se adueña de algo. Entonces la historia hay que tomarla con pinzas. Claro, no somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados, porque la historia no está para crear nivel dentro del pueblo, pero la historia debe ser insobornable. Jaime Baltasar Pafile de compañón me ofreció lo que él no ofreció. Ya Francisco Pizarro se desenmascara, ella no quería los huevos, él quería la gallina de los huevos. ¿No? ¿De dónde viene? En el antiguo Perú la extracción dice metal de socavones y lavaderos, como el caso Isipán del río Chincha. 5.729 kilos de oro y más de 11.000 kilos de plata en joyas que luego las fundieron. Narigueras, ídolos, a nivel de Sudamérica, en Cajamarca se acuñaron. ¿Cuánto dijo que sería el valor actual? Más de 1.370 millones, estamos hablando solamente de oro, ¿eh? Pero ojo, lo que ingresa al recurso, casi el 30% de la deuda externa peruana. Pero lo que tomaron al día siguiente de la captura de Atahualpa cuadriplicó la cifra. Más o menos han calculado lo que hoy sería la deuda externa de Perú, Bolivia y Ecuador. En esa época Francisco Pizarro, repito, fue el primer multimillonario. Y luego se convierte en cuñado de Atahualpa, porque Atahualpa tenía una hermana adolescente, Inés Guaylas, 14 años. O sea, lo anecdótico es que Atahualpa y Francisco Pizarro llegaron a ser parientes. Siempre como clásico ejemplo en el Perú es Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega. García Lazo con Nimbo Ocllo, pero acá nacieron los primeros.
Cajamarca, cuna. Por eso el dicho, desde Namora hasta San Marcos hasta los burritos son zarcos, ¿no? Vamos por acá. Sus tiquecitos y luego empezamos ya la explicación. Este hall de ingreso es moderno, es arena y cemento. Y acá tenemos murales. ¿Este es original? 95. No, la estructura está sobre una roca de origen volcánico, el estado original. Este cuarto no estuvo aislado, por acá. Quítase la pared. Este cuarto estuvo asociado a 7 más. El Amaru Huacio Casa del Cierre. Al frente estuvo el Ushno. Ya les comentaba por qué edificar templos católicos sobre lo que fueron templos incas. Y luego el Aquia Huacio Casa de Doncella. Una plaza inca mayor como ninguna de España. Párense en la plaza de armas, un croquis imaginario. La plaza inca debió ser 3 veces más grande. Premio. ¿Cómo es que llegaron los españoles, los ibéricos? Acá tenemos Europa, por acá Medio Oriente, y por acá Irán, Irak, China, Japón. Iberia, poco España, Portugal, Francia. El norte de África, que había sido tomado por los franceses. Rusia, que abarca 2 continentes, Europa y Asia. 18 veces más grande que extensión que el Perú, ¿no? Entonces, al cerrarle el paso, de ahí proveían pimienta, comino, canela, seda, especias. La guerra económica. Al lanzarse al Atlántico, ellos pensaban que al dar la vuelta ingresaban por el oriente a las Indias. A nosotros en toda América nos tildaron de indios por un error geográfico. Cuando Cristóbal Colón, la reina Isabel, firma la capitulación de Santa Fe, él pensó que había llegado al Japón. Ni siquiera tierra firme entre Colombia y Nicaragua. Para el segundo viaje solamente 2 meses y para el primero 7 años. Si él no hubiera calculado más por los antecedentes de Marco Polo, él no se hubiera lanzado a pasar tanta penuria. Recuerden, Diego de Triana, tierra a tierra, el norte de Cuba, las Bahamas, 12 de octubre de 1492. Habiendo tomado Tenochtitlán, la capital azteca, o Nuevo España, México, bajan 4 años después a Centroamérica, y Panquiaco les comenta del Dorado. Ya les comentaba en un inicio, el primer viaje fracasa, el segundo los 13 de la Isla del Gallo, y se lleva a un indígena como testigo presencial, Felipío. Y en España pide una audiencia, y el 26 de julio de 1529 convence a Juana la Loca, la madre de Carlos V. Ella, más de la mitad de su vida encerrada en las mazmorras. A espalda de su esposo, vende las joyas para subvencionar esa empresa. Para el tercer viaje, retornando, agrupar un pueblo de la costa norte. 8 de noviembre en Saña, su ascenso a la sierra, y en Cajamarca el 15 de noviembre. Envía las 2 comitivas y Atahualpa le dice a Rumiñahui, cerca a Cajamarca. Miren acá, hay que hablar con el texto. A este lado, ubíquense acá. Caballerito. Perdón, caballero. Escribe Hernando Pizarro. Como los indios estaban sin armas, fueron desbaratados sin peligro de ningún cristiano, porque ya comete el error de dar la orden a Rumiñahui cerca de Cajamarca y este parte hacia el mar. Miren la fidelidad, la cuarta línea en adelante, los que traían las armas y los que venían alrededor de él. Nunca lo desampararon hasta que todos murieron alrededor de él. Ahí pegado el artículo sustantivo, como van a ver, acá bien sin. Una vez Francisco Pizarro fue el primero que le echa mano indicando, no lo toquen, no lo maten, a este Atahualpa lo queremos vivo para negociar. O sea, no negociar con él, sino como si fuese un objeto. El gobernador Francisco Pizarro se fue a su posada con su prisionero Atabaliba, como quedó el indio, despojado de sus vestiduras, que los españoles se las habían rompido por quitarle de la sangre. Es como la obra del manco de Pancho, se rompen zafarranchas. Punto, así como antes no debe. Castellano del siglo XVI. Lo contraproducente, primero hablar de un delincuente y luego, ¿qué dicen? Cosa fue maravillosa, ver preso en tan breve tiempo, a tan gran señor que tan poderoso ven. Los grandes hombres caen cuando cometen grandes errores y Atahualpa no fue la excepción. La óptica en leyes indica, acepta entregar un tesoro por su libertad, pasa de la condición de prisionero a rey. Sacado, sentenciado, fue ejecutado, pero acá solamente el artista recrea la primera sentencia. Pedro Sancho, miren, acá lo indica. Atahualpa estuvo sentenciado a ser quemado vivo primero, pero finalmente, ¿qué dice? Se le dio la vuelta al cuello con un cordel y de su nuevo fuego. Ese tipo de pena garrote vil todavía lo han aplicado en Etarra, el año 1974, en la época de Franco, dictador español, o sea, a un terrorista vasco. Garrote vil. Las Sánchez rasgaron su vestidura. De haber muerto su padre o su madre, no lo sentían tanto como la muerte del Inca, el equilibrio entre lo humano y lo divino. Por acá. ¿No?
Acá la misma por acá. Cristóbal de Mena manifiesta. El cacique dijo que él les daría tanto oro como cabría en un apartado que allí estaba el bohío, pero hasta una raya blanca que allí estaba. Hubiera existido un murito, una parte hueca, una manchita, y le dijeron, hasta ahí vas a llenar. No exactamente que Atahualpa levantando el brazo marcó. Ahora dice que un hombre alto no llegaba ella con un palmo. Ese no es el palmo bíblico, ese gigante filisteo Goliat dice que medía 6 codos de un palmo, ¿no? 45 por 6 más 22, cerca de 2 metros 50. Acá se refiere que alguien levantando el brazo bien, no llegaba a los 2,40. El Inca debe de promediar 1,85 m, 1,90 m. Un hombre hermoso, porque ustedes recordarán cuando decían dibujo a un Inca, pómulos salientes, ojos hundidos de guileño. A veces hasta motivo de broma, ¿cierto? No. Atahualpa era un hombre muy hermoso. Vamos a ver el texto de Pedro Pizarro, 1571. Por acá, por favor. En las construcciones de este tipo no se emplea madera, un refuerzo cuando se coloca el techado. Hace como 60 años atrás la beneficencia se dio al orfelinato y emplearon como un taller y colocaron un techado que luego se dieron cuenta que más de 4.000 kilos de adobe hacían soportar mucho peso. Han retirado y ahora han colocado la geomembrana. El intemperismo es que no existe nada tan suave como el agua y el viento, pero nada que lo detenga. Una característica, la forma piramidal. Miren el filo de la pared. Miren la estructura. Vista desde arriba no tendría esa forma vertical, sino ligeramente inclinada. O sea, son como 7 centímetros de la base a la cúspide. No tiene esta forma, sino ligeramente. La forma piramidal. Bueno, lo hace más estable. Más ancho, hacia el abajo, más estable. La diferencia entre la base de la estructura y la iglesia de San Francisco son 6,20 metros. Mejor dicho, que acá estamos en la ladera de la colina Santa Polonia. El cuarto no fue empleado para hacer como prisión. Ya recuerden que los términos palacio, templo son adaptaciones occidentales, ya posteriores. Por acá. Muchos creen que todo el cuarto fue llenado, como que también Atahualpa levantó el brazo por la pintura. Entonces para un niño es más fácil aprenderlo dicho que lo leído. Acá miren, de toda la pared, ven un poquito más acá, al centro hay una parte más blanca. Ustedes se ubican a este ladito, miren. ¿Qué sería la marcatoria del muro divisorio? Acérquense un poquito más y hay una inscripción en la madera, donde reza, la línea roja marcó el límite del rescate. De la madera 1 centímetro abajo hay una rayita roja, apenas visible. Pero también se percatan que ingresando una persona de 1,50 m levantando el brazo alcanza con la punta del dedo cordial, porque ese no es el piso original, ese es un relleno, un sobrepiso. El piso original sería uno, sino que ya no se permite el ingreso. Y nunca se debe haber permitido a gente inescrupulosa que lamentablemente, ustedes van a las cuevas de Cayapuma donde hay pintura rupestre, no valoramos lo que es cultura. Pasan, graban, ¿no? Promo 94, arriba Alianza, acá estuvo Lucho, que Karim y Timoteo y tonterín. Y patrimonio no es un concepto, es un sentimiento. Una señora cuando pagaba su ticket hace unos días me dice, pero es bonito, vale la pena, mire, ayer estuve en Porcón y es muy lindo. Señora, le aclaro para que no se vea decepcionada, no va a haber un parque recreacional acá. No se conserva por la belleza que ostenta, es el valor subjetivo. Recuerden, pueblo que olvida su historia. Por eso dijo Raimundo, el Perú mendigo sentado en un banco de oro. Y no solamente lo dijo por el mineral, los suelos más ricos, el mar más rico, pero la paga la administración. ¿Sí? Vamos por acá para que vean la descripción que da Pedro Pizarro sobre Atahualpa. Tontamente rajado con la chilenosa y abajo metido sin C para sacar el busto. Esa no es la forma. Esta es una aberración de todo. Este era el bando original. Por acá se ingresaba a la estructura. Ya el dintel es posterior. Sí, por acá venía. Un momento, Jorge. Si Atahualpa muere en 1533, ¿por qué lo escriben 38 años después? Porque este Pedro Pizarro, cuando conoce al Inca, él viene con Francisco Pizarro, el sobrino y paje del mismo. No tenía ni 30 años cuando conoce al Inca, pero 38 años después él pasaba a los 60. Este Atahualpa, ya dicho, era indio bien dispuesto y de buena presencia, de buenas carnes, no grueso demasiado. El Inca no era tan musculoso, pero sí era de porte atlético, hermoso de rostro, pero grave en los ojos encarnizado. Era muy hermoso, pero era un hombre que marcaba distancia. Y la ejecución, que una vez muerto, llegaron sus indios y cavaron la tierra donde había tenido los pies 4 dedos. Y esa tierra la llevaron como por reliquias. El Inca al morir tenía todos los pies en la tierra, y esa tierra cavaron como 7 centímetros. Sacada y recogida la tierra, la llevaron como por tesoro. Es historia bíblica de José, ¿no?
hermanos, hubo una gran hambruna, los manda a traer y después ya entra Rancés que no creía en nadie. Él ya no tenía pues ni voz ni voto, entonces ya están siendo esclavos, pero alguna vez van a ser libres. Y cuando salgan, en el tabernáculo lleven mis restos, ¿no? Algo parecido. Recuerden, muerto el Inca hasta ahora se desconoce. Acá hay una piedra que según tradición abajo, Atahualpa sería echado y degollado el 29 de agosto de 1530. Él muere el 26 de julio, mejor dicho que ni la piedra ni la fecha tienen algo que ver con la muerte del Inca. Él muere con pena de estrangulamiento. Las dimensiones 7,95 de ancho y 11,80 de largo. Acá lamentablemente por capilaridad, frío contrae, calor dilata, todo eso pues, ha destruido acá en algunos bloques y la corona. Puede rellenarse con el mismo tipo de material en estado líquido, lo que recomendó Carlos Campos. Se lo diferencia entre conservar, restaurar y remodelar. Conservar y una limpieza constante, restaurar. La catedral de Arequipa se vino abajo a la torre, hacen una bajo el mismo patrón arquitectónico con el mismo tipo de material sillar. Remodelar no están de acuerdo porque su mismo nombre les puede cambiar el modelo. Y en el aspecto histórico no es que se vea bonito, sino restaurar su parte original. Revalorar. En cuanto a la estructura, acá tenemos la relación de ocupantes 7 años después de la muerte del Inca. Tomaron descendientes curacas. Hay apellidos que perviven, ¿no? Cosachuc, Minalingón, Astopilco, Carguaraico, Chuplachos, Astoquipán. Entonces los que llegaron con Francisco Pizarro, los Chávez, Marín, León, Díaz, Silva, Sánchez, Uceda, los Sosa, los Soto, los Pretel, los Floriano. Entonces Cajamarca se convertiría en la cuna del mestizaje. Esta obra fue la que mi hermano hizo y escrito, y justamente es la obra. Dale una miradita. Y esta es la obra, caballero, la imposición del nuevo orden social y religioso. El saldo fue negativo para él, pero mi hermana hizo basada en la 60. Esa es una narrativa ilustrada. Claro, lo que les he explicado es un resumen, creo que me tomó 20 minutos sobre el cuarto rescate. Ahí tienen 1 hora 10 minutos desde la invasión árabe. Pero es una narrativa ya ilustrada, que lo ven en reproductor BLC en computadora o en DVD. Ese término encuentro no parece un encuentro, no hubo algo amical, fue un genocidio realmente, ¿no? Esa matanza que se dio y los ultimaban, dice que al derribar 80 varas de largo al norte, quedaron lapidados. Por eso compara el historiador José Antonio El Busto lo que sucedió unos años atrás en el Estadio Nacional. Nos anulan el penal, el negro bomba salta y los que llegaron a las puertas estaban cerradas, los que venían atrás los lapidaron, ¿no? Ese es más o menos para que tomen la idea, 240 o 2 estados de alto. Y que el Inca movía más de estados de alto. Se llama 1,80 m. Toda amurallada con sistema de tapias. Si ustedes van al campo, van a ver las construcciones con una hilera de piedras. Ese es para reforzar las grietas formadas por el calor. Más que el asombro, la avaricia, miren. Pedro Sánchez fue el que levanta el acta de reparto. Saben que luego comenzaron ya los conflictos entre los pizarristas con los almagristas. Se desata cuando mandan matar a Diego de Almagro, el tuerto, por órdenes de Hernando Pizarro en Cusco, y en venganza de eso, Diego de Almagro, el mozo, ejecuta a Francisco Pizarro en lo que es Palacio de Gobierno. Sus restos en la Catedral de Lima, ingresando por el mando derecho al segundo ambiente. Así es, señor.